Ni siquiera puedo permitirme un coche, bromeó mi hermano. El helicóptero aterrizó en el césped. Mi transporte está aquí, dije. Mamá se desmayó. Soy Allison, tengo 32 años, y he estado temiendo esta reunión familiar durante meses. Mis hermanos siempre tuvieron una forma de hacerme sentir pequeña con sus sutiles indirectas sobre mi modesto estilo de vida. Poco sabían ellos que la empresa que construí desde cero acababa de venderse por millones. Elegí conducir un coche de 10 años y vivir sencillamente porque las posesiones nunca me definieron. Su juicio sobre mi valía estaba a punto de cambiar drásticamente hoy. El helicóptero era solo el comienzo de su educación. Antes de sumergirme en esta historia, deja un comentario haciéndome saber desde dónde me estás viendo. Dale a me gusta y suscríbete si alguna vez tu familia te ha subestimado. Confía en mí, lo que sucede a continuación es algo que no querrás perderte. Crecer como la hija mediana entre mi hermano mayor James y mi hermana menor Stephanie, nunca fue fácil. James, ahora de 40 años, siempre encarnó todo lo que mis padres valoraban. Siguió el camino tradicional a través de una universidad de la Ivy League hasta un prestigioso puesto de ejecutivo corporativo en una empresa de Fortune 500. Su oficina de la esquina en Manhattan y su casa de vacaciones en los Hamptons eran temas frecuentes en las reuniones familiares. Stephanie, de 28 años, tomó una ruta diferente hacia el éxito casándose con Andrew, heredero de una fortuna bancaria regional. Su boda perfecta apareció en varias revistas locales, y su vida de galas benéficas y membresías en clubes de campo cumplió los sueños de mis padres para su hija menor. Luego estaba yo, Allison, la hija mediana que nunca encajó del todo en el molde. Donde James era calculador y tradicional, y Stephanie era socialmente inteligente y convencional, yo siempre estaba cuestionando y buscando algo diferente. Mis padres hicieron todo lo posible para proveer por igual a los tres, pero pronto quedó claro que mis hermanos y yo teníamos valores fundamentalmente diferentes. Durante la escuela secundaria, mientras James era presidente del cuerpo estudiantil y Stephanie era reina del baile de bienvenida, yo estaba comenzando mi primera pequeña empresa vendiendo sitios web personalizados a tiendas locales. Mis padres lo vieron como un lindo pasatiempo que eventualmente daría paso a una carrera o matrimonio sensato. Cuando anuncié que quería saltarme la universidad para dedicarme al emprendimiento, la reacción familiar osciló entre la decepción y los intentos de intervención directos. Te arrepentirás de esta decisión por el resto de tu vida, había dicho mi padre, negándose a hacer contacto visual durante aquella tensa cena de hace 10 años. Hace 10 años, dejé nuestra ciudad natal de Cedar Springs con solo $200 en el bolsillo y la determinación de demostrar que mi camino era válido. Mi familia predijo que volvería en 6 meses, humillada y lista para aceptar su versión del éxito. Cuando no regresé, crearon su propia narrativa, que estaba luchando pero demasiado orgullosa para admitirlo, que mis proyectos empresariales habían fracasado, que apenas me mantenía a flote en algún pequeño apartamento de la ciudad. En realidad, mi viaje había sido desafiante pero, en última instancia, exitoso más allá de lo que pudieran imaginar. Después de varias empresas emergentes fallidas y de casi quebrar 2 veces, mi empresa de seguridad tecnológica ganó terreno con una patente que revolucionó la protección de datos para pequeñas empresas. 3 años de jornadas laborales de 18 horas y cenas de fideos ramen finalmente llevaron a una empresa valorada en más de $50 millones. Hace 6 meses, una empresa tecnológica más grande nos adquirió, haciéndome rica más allá de mis sueños más locos. Sin embargo, no le conté nada de esto a mi familia. En cada llamada navideña o rara visita a casa, escuchaba sus suposiciones sobre mi estilo de vida en apuros sin corregirlas. Cuando James me preguntó si necesitaba ayuda con el alquiler, o cuando Stephanie me ofreció su ropa de diseñador vieja, simplemente les di las gracias amablemente y cambié de tema. Era más fácil que explicar por qué elegí vivir modestamente a pesar de mi éxito, que valoraba las experiencias por encima de las posesiones, que estaba construyendo escuelas en países en desarrollo en lugar de comprar mansiones. La llamada sobre mis padres llegó hace 3 semanas. Mamá se había caído y se había roto la cadera, y la demencia temprana de papá estaba progresando más rápido de lo esperado. Necesitaban más atención de la que podían permitirse con sus ahorros para la jubilación. James había convocado una reunión familiar para discutir opciones y responsabilidades financieras. Su voz contenía el habitual juicio apenas disimulado cuando me preguntó si podía regresar a casa y contribuir con lo que pudiera al cuidado de ellos.
Ahora mi vuelo está preparado para aterrizar en el pequeño aeropuerto regional cerca de Cedar Springs. La ansiedad me revolvía el estómago. Durante años, había mantenido la distancia emocional que creó su juicio, construyendo una vida y amistades con personas que me valoraban por mis ideas y carácter en lugar de por mi estatus. Pero la familia tiene una forma de reducir incluso al adulto más exitoso a su dinámica infantil. ¿Sería esta visita finalmente el momento en que revelaría la verdad sobre mi éxito? ¿O seguiría protegiéndome de sus inevitables reacciones, el shock, la incómoda recalibración de nuestras relaciones, las preguntas sobre por qué lo había mantenido en secreto? Cuando el avión tocó tierra, todavía estaba indecisa. Mis padres necesitaban ayuda, y ya había contratado la mejor atención que el dinero podía comprar. Pero mis hermanos no tenían ni idea, y la reunión familiar prometía ser otro ejercicio de su condescendencia. Mis manos se apretaron alrededor de mi bolso deliberadamente común mientras me preparaba para volver a entrar en la complicada red de expectativas y juicios familiares. La mañana de mi vuelo, me paré frente a mi armario en mi loft del centro, eligiendo deliberadamente los artículos más discretos que poseía. Seleccioné jeans descoloridos, un suéter sencillo con un pequeño agujero cerca del puño y zapatillas cómodas que habían visto días mejores. Mi asistente, Margot, observó con desconcierto mientras empacaba atuendos igualmente modestos en una vieja bolsa de lona en lugar de mi elegante equipaje habitual. Vales $50 millones y estás vestida como una estudiante universitaria que regresa a casa por el fin de semana, observó, sosteniendo mi carpeta de itinerario habitual. Y estás tomando un vuelo comercial en lugar del jet de la empresa, ¿por qué? Porque así es como esperan que llegue, respondí, recogiéndome el pelo en una simple coleta. Tienen una imagen muy específica de quién soy, y todavía no estoy lista para interrumpir eso. En el vuelo, me encontré reflexionando sobre por qué mantenía esta fachada. La verdad era complicada. Parte de mí disfrutaba de la libertad de ser subestimada. En el mundo de los negocios, había aprendido que las personas que me subestimaban a menudo revelaban más de lo que pretendían, dándome la ventaja en las negociaciones. Con mi familia, sus bajas expectativas significaban que nunca tenía que justificar mis elecciones o defender mi éxito de acuerdo con sus métricas. Pero había una razón más profunda cuando rara vez lo admitía incluso para mí misma. Su juicio me había dolido profundamente. Cuando salí de casa por primera vez, su desprecio por mis sueños me cortó más profundamente de lo que podía reconocer, cada comentario condescendiente sobre mi fase de emprendimiento. Cada sugerencia de que debería sentar cabeza como Stephanie o conseguir un trabajo de verdad como James se había acumulado en un muro protector que construí alrededor de mi verdadero yo. Tu problema, Allison, es que siempre has sido poco práctica, había dicho mi hermano durante nuestra última Navidad familiar hace 5 años. Algunas personas están destinadas a liderar e innovar. Otras están destinadas a seguir. No hay vergüenza en aceptar tus limitaciones. Esa noche, salí para ocultar mis lágrimas, fingiendo que estaba tomando una llamada mientras me recomponía. La ironía era que, ese mismo día, había cerrado un trato que expandió nuestra empresa internacionalmente. Mi equipo había celebrado con champán mientras yo me preparaba para volar a casa y ser tratada como la decepción familiar. El taxi desde el aeropuerto condujo por las calles familiares de Cedar Springs. El centro de la ciudad apenas había cambiado, la misma ferretería que frecuentaba mi padre, la heladería donde celebrábamos los logros escolares, el parque donde concebí por primera vez la idea de construir mi propio negocio mientras veía a la gente tener problemas con los primeros teléfonos inteligentes. Todo parecía más pequeño ahora, conservado en ámbar, mientras que mi mundo se había expandido más allá del reconocimiento. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de mi infancia, sentí una punzada de nostalgia mezclada con aprensión. La casa colonial blanca de 2 pisos con contraventanas azules tenía un techo nuevo, pero por lo demás no había cambiado. El arce al que me había subido cuando era niña todavía dominaba el patio delantero, y el jardín cuidadosamente cuidado de mi madre bordeaba el camino. Por un momento, volví a tener 10 años, subiendo esos escalones con una boleta de calificaciones o un proyecto de arte, buscando una aprobación que rara vez sentía que recibía por completo. Le pagué al conductor y respiré hondo antes de subir por el camino familiar. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió de golpe para revelar a James vestido con un suéter de cachemira y pantalones de vestir planchados, aunque supuestamente se estaba relajando en casa. Finalmente, dijo a modo de saludo, mirando su costoso reloj.
Te esperábamos hace horas. ¿Se retrasó tu vuelo o tuviste que tomar el autobús desde el aeropuerto? Sus ojos recorrieron mi apariencia deliberadamente informal, una pequeña sonrisa de satisfacción jugando en sus labios. Me alegro de verte también, James, respondí, dándole un breve abrazo que me devolvió con rigidez. El vuelo estuvo bien. ¿Cómo están mamá y papá? Tan bien como se puede esperar, dadas las circunstancias. Tomó mi bolsa de lona, su expresión mezclando lástima con superioridad al notar su condición desgastada. He estado aquí desde ayer, preparando todo. Stephanie y Andrew llegan mañana por la mañana. Estás en tu antigua habitación, por supuesto. Nada ha cambiado allí. Mientras lo seguía adentro, continuó sin pausa. Sabes, si necesitas ayuda con los gastos mientras estás aquí, házmelo saber. Sé que tomarse un tiempo libre debe ser difícil para ti económicamente. Y ahí estaba, el primero de lo que sin duda serían muchos recordatorios de mi percibido estatus financiero. Podría haberlo corregido, mencionado que mi agenda estaba siendo manejada por mi equipo ejecutivo, o que el dinero era la menor de mis preocupaciones. En cambio, simplemente asentí y le di las gracias amablemente, manteniendo el papel que me habían asignado en nuestro drama familiar. Papá estaba durmiendo en su sillón reclinable en la sala de estar, más delgado de lo que recordaba y con más canas en el pelo. Mamá estaba en la cocina, su movimiento ralentizado por su reciente cirugía, pero sus ojos brillaban de placer al verme. Allison, cariño, dijo, extendiendo la mano para abrazarme. ¿Te ves? Hizo una pausa, buscando algo positivo que decir sobre mi apariencia deliberadamente discreta. Saludable. ¿Estás comiendo lo suficiente con tu presupuesto? Sabes, siempre puedes llamar si necesitas ayuda con la compra. Estoy bien, mamá, le aseguré, ayudándola a sentarse en una silla. Cuéntame sobre tu recuperación. ¿Están contentos los médicos con tu progreso? Mientras hablábamos de su salud, podía sentir a James rondando, interponiendo términos médicos y opciones de tratamiento que había investigado. Ya había compilado una carpeta de centros de atención y opciones de enfermería en el hogar, completa con desgloses de costos y calificaciones de calidad. Su organización era impresionante, pero venía con la suposición subyacente de que él tomaría las decisiones con una mínima aportación de mí, la hija mediana en apuros que apenas podía contribuir económicamente. Revisaremos todo en detalle en la reunión de mañana, dijo, cerrando la carpeta. Pero quería que tuvieras tiempo para procesar las realidades de la situación. La atención de calidad que necesitan no es barata. Su énfasis en el costo fue deliberado, un sutil recordatorio de lo que él percibía como mi limitada capacidad para contribuir. Asentí pensativamente, sabiendo que mi cuenta en el extranjero ya contenía más que suficiente para brindar a mis padres la mejor atención por el resto de sus vidas, con mucho de sobra. Pero esta noche no era el momento de revelaciones. Necesitaba comprender el alcance total de las actitudes de mis hermanos antes de decidir cómo proceder. Esa noche, mi madre insistió en preparar una cena familiar a pesar de su limitada movilidad. Me ofrecía cocinar en su lugar, pero James ya había contratado un servicio de entrega de comidas para traer una cena adecuada, su forma de implicar que lo que yo pudiera preparar sería inadecuado. La comida era ciertamente impresionante: pollo asado, puré de patatas con ajo, verduras frescas y un pan artesanal que mi madre no paraba de elogiar. Esto debe haber costado una fortuna, dijo, colocando la comida en sus mejores platos de servir. James, siempre eres tan generoso. No es nada, mamá, respondió con modestia practicada. La empresa tuvo un trimestre excelente. Además, deberíamos disfrutar de estos momentos familiares mientras podamos. El timbre sonó justo cuando estábamos poniendo la mesa. Stephanie irrumpió con su característica llamarada dramática, con su esposo Andrew siguiéndola detrás, cargando múltiples bolsas de compras de diseñador. Mi hermana parecía haber salido de una revista de moda con su vestido de cachemira y perlas, su cabello rubio perfectamente peinado a pesar de la supuesta molestia del viaje. Estamos aquí, anunció, abrazando a nuestra madre con cuidado. Y trajimos regalos. Procedió a distribuir paquetes, una botella cara de whisky escocés para papá, una bufanda de seda para mamá y un portafolio de cuero para James. Cuando llegó a mí, su sonrisa vaciló ligeramente. ¿Y para ti, Allison? Pensé que podrías usar esto.
Me entregó una bolsa más pequeña que contenía una tarjeta de regalo para una tienda de ropa de gama media. Me di cuenta la última vez que nos visitaste que a tu guardarropa le vendría bien una renovación, explicó con lo que probablemente pensó que era una preocupación fraternal. Esto debería ayudarte a conseguir algunas prendas profesionales para las entrevistas de trabajo. Gracias, dije, guardando la tarjeta con calma mientras ignoraba la implicación de que necesitaba ayuda para encontrar empleo. Qué considerado. Bueno, todos queremos verte triunfar, respondió con una palmadita condescendiente en mi brazo. Hablando de éxito, Andrew acaba de convertirse en socio en su firma. Lo estamos celebrando renovando la cocina. Mármol italiano por todas partes. La conversación de la cena giró en torno a los logros de mis hermanos, el reciente ascenso de James, la gala de recaudación de fondos de Stephanie que había recaudado miles para el hospital infantil, la victoria de Andrew en el torneo de golf en su amigable club de campo. Cuando el tema ocasionalmente se volvía hacia mí, siempre se enmarcaba como una suave preocupación. ¿Y tú, Allison?, preguntó Stephanie, rellenando su copa de vino. ¿Algún desarrollo emocionante en tú? ¿Qué es lo que haces de nuevo? ¿Diseño web? ¿Algo así? Soluciones para pequeñas empresas, respondí vagamente, sirviéndome más patatas. Todavía trabajando por cuenta propia entonces, interrumpió James. Conozco a algunas personas que podrían necesitar sitios web básicos. Nada importante, pero podría proporcionar algunos ingresos constantes, más confiables que el trabajo por encargo. Aprecio eso, dije, tragando tanto mi orgullo como la necesidad de mencionar que mi trabajo por encargo había sido valorado recientemente en $50 millones. Papá, que había estado relativamente callado, de repente se centró en mí. ¿Todavía estás en ese pequeño apartamento? El que tiene los vecinos ruidosos. Ese apartamento había sido hace 5 años y 3 residencias. Ahora era dueña de un ático con vista al parque de la ciudad, pero no necesitaban saber eso todavía. Tengo un lugar cómodo, respondí con la verdad. Bueno, la comodidad es relativa, se rió Stephanie. ¿Recuerdas cuando Allison pensaba que el éxito significaba ganar lo suficiente para comprar cereales de marca en lugar de los genéricos? Mientras todos se reían de mi aparente simplicidad, la conversación inevitablemente se volvió hacia el propósito de mañana, las necesidades de atención de nuestros padres. La realidad es, comenzó James, cambiando a su modo de presentación ejecutiva, que mamá y papá necesitan más apoyo del que cubrirá Medicare. Sus ahorros para la jubilación son sustanciales, pero no infinitos, especialmente teniendo en cuenta la calidad de atención que merecen. Hemos estado buscando varias opciones, agregó Stephanie. Hay una maravillosa comunidad de vida asistida cerca de nosotros, muy exclusiva, pero conocemos a la directora. Las comodidades médicas son de primera categoría, contribuyó Andrew, y el entorno social sería perfecto para ellos. A lo largo de esta discusión, noté cómo usaban a la perfección el nosotros mientras ocasionalmente miraban hacia mi lado con expresiones que claramente me excluían de esa toma de decisiones colectiva. El mensaje era claro, ellos eran los exitosos que se encargarían de las decisiones importantes y los arreglos financieros. Se esperaba que yo contribuyera con lo poco que pudiera y estuviera agradecida por su generosidad al no exigir más. Por supuesto, estas instalaciones premium tienen costos premium, continuó James, dirigiendo este comentario específicamente a mí, pero Stephanie y yo hemos discutido cómo manejaremos los arreglos financieros. Queremos ser justos con las contribuciones, agregó Stephanie con falsa dulzura. Todos deberían contribuir de acuerdo con sus medios, lo que significa que no esperamos que iguales nuestras contribuciones, aclaró James, como si me estuviera haciendo un gran favor. Todo lo que puedas manejar será apreciado, incluso una cantidad simbólica. Sentí que mis mejillas ardían con una mezcla de ira y humillación, no porque no pudiera contribuir, sino porque me habían descartado por completo sin siquiera preguntar sobre mi situación real. Años de suposiciones y juicios habían creado una narrativa sobre mí que aceptaban como una verdad absoluta. Siempre has tenido mucho potencial, Allison. Mi madre suspiró, dándome una palmadita en la mano. Todavía no entiendo por qué nunca terminaste esa carrera de negocios. Podrías haber tenido tanto éxito como tu hermano. Diferentes caminos funcionan para diferentes personas, mamá, respondí en voz baja. No todo el mundo mide el éxito de la misma manera. Cierto,
asintió James con condescendencia. Pero algunas medidas del éxito son más tangibles que otras. Seguridad, estabilidad, la capacidad de cuidar a la familia. Estos son indicadores universales de que las elecciones de uno han sido acertadas. A medida que las sutiles pullas continuaron durante toda la cena, mantuve la compostura mientras debatía internamente mi próximo movimiento. Parte de mí quería revelarlo todo de inmediato, para ver sus expresiones cuando se dieran cuenta de lo equivocados que habían estado sobre mí durante todos estos años. Pero otra parte dudó, queriendo comprender el alcance total de sus suposiciones antes de cambiar nuestra dinámica familiar para siempre. Para cuando se sirvió el postre, había tomado mi decisión. La reunión familiar de mañana sería el momento de la verdad, cuando se enterarían de que su hija mediana en apuros había tenido más éxito de lo que podrían haber imaginado, solo que no en las formas que habían prescrito. La reunión familiar oficial comenzó puntualmente a las 9 de la mañana siguiente en la sala de estar de nuestros padres. James había configurado su computadora portátil y un pequeño proyector portátil para mostrar su presentación de PowerPoint meticulosamente preparada titulada Opciones de atención parental y consideraciones financieras. Stephanie y Andrew se sentaron en el sofá, combinando con su atuendo informal de negocios, mientras que nuestros padres ocuparon sus sillas habituales. Tomé el otomano ligeramente tambaleante en la esquina, el asiento menos cómodo, lo que parecía apropiado para mi papel asignado como la ocurrencia tardía familiar. He compilado una investigación exhaustiva sobre las principales opciones de atención en la región, comenzó James, haciendo clic en las diapositivas de instalaciones exclusivas con terrenos cuidados e interiores elegantes. Estos tres cumplen con nuestros criterios de atención médica de calidad, oportunidades de participación social y proximidad a la familia. Cada instalación que presentó era cada vez más lujosa, con precios a la altura. Detalló comodidades como opciones gastronómicas gourmet, excursiones culturales y programas especializados de cuidado de la memoria para papá. La opción final, claramente su elección preferida, era una comunidad de atención continua recientemente inaugurada con apartamentos separados para la vida independiente que podrían pasar a niveles más altos de atención según sea necesario. Esto permitiría a mamá y papá mantener su autonomía al tiempo que tienen acceso inmediato al apoyo médico, explicó. Tendrían una unidad de 2 dormitorios con una pequeña terraza con jardín. Los terrenos incluyen senderos para caminar, un centro comunitario e incluso un pequeño campo de golf para papá. Se ve maravilloso, murmuró mamá, aunque noté la preocupación en sus ojos mientras miraba a papá, a quien le costaba seguir la rápida presentación. Por supuesto, la atención premium tiene costos premium, continuó James, pasando a una diapositiva con un desglose detallado de los gastos mensuales. El número de la línea de fondo hizo que nuestra madre jadeara suavemente. Esto representa la brecha entre sus ingresos de jubilación y los costos reales. Esto es lo que nosotros, como familia, debemos abordar. Andrew, siempre el profesional de las finanzas, se inclinó hacia adelante. Hemos calculado cómo distribuir esta responsabilidad equitativamente. Stephanie y yo podemos cubrir el 40%, y yo puedo gestionar el 45% a través de mi estructura de bonificaciones e inversiones, añadió James. Eso deja un 15%, que es aproximadamente $1.200 mensuales. Todas las miradas se volvieron hacia mí. La pregunta no formulada flotaba en el aire, ¿podía siquiera permitirme contribuir con mi parte relativamente pequeña? Permanecí en silencio, curiosa por cómo enmarcarían sus suposiciones sobre mis finanzas. Stephanie se aclaró la garganta con delicadeza. Allison, sabemos que tu situación es diferente a la nuestra. Si esa cantidad es prohibitiva, tal vez podrías contribuir de otras maneras. Tal vez visitar más a menudo para proporcionar atención personal en su lugar. No queremos crear dificultades, añadió James con el tono condescendiente que reservaba especialmente para mí. ¿Tal vez 500 mensuales serían más manejables para tu presupuesto? Stephanie y yo podríamos ajustar nuestras contribuciones para cubrir la diferencia. Qué generosos de su parte, remarqué en voz baja, notando cómo ya habían decidido lo que podía y no podía permitirme sin preguntarme nunca directamente. Solo queremos lo mejor para mamá y papá, dijo Stephanie, con un dejo de actitud defensiva en su voz. Aquellos de nosotros que podemos contribuir más deberíamos hacerlo. Papá, que había permanecido callado durante toda la presentación, de repente se concentró en mí. ¿Tienes siquiera un trabajo estable ahora, Allison? La última vez que hablamos,
estabas entre proyectos. Antes de que pudiera responder, James intervino. De hecho, he estado queriendo discutir eso. Mi compañía tiene un puesto de marketing de nivel de entrada que se abrirá. El salario sería modesto para nuestros estándares, pero para alguien en la posición de Allison, proporcionaría estabilidad y beneficios. Podría recomendarla. ¿Eso es tan considerado? Stephanie sonrió a nuestro hermano. Un trabajo real con una compañía real marcaría una gran diferencia para ti, Allison. La condescendencia se estaba volviendo insoportable. Habían creado una narrativa tan completa sobre mis supuestos fracasos que ni siquiera podían imaginar que yo pudiera haber construido algo exitoso por mi cuenta. Aprecio la idea, dije con cuidado, pero estoy cómoda con mi situación profesional actual. James intercambió una mirada de complicidad con Stephanie. Estar cómodo y estar seguro son cosas diferentes, Allison. En algún momento, necesitas pensar de manera práctica. No puedes dormir en sofás y hacer trabajo independiente para siempre. Dormir en sofás, repetí, genuinamente confundida. Mencionaste tener compañeros de cuarto la última vez que hablamos, dijo Stephanie, y nunca invitas a ninguno de nosotros a visitarte, lo que sugiere que tu situación de vida podría ser temporal. Nunca había mencionado compañeros de cuarto. Lo que había dicho era que tenía una ama de llaves y un asistente personal que a veces se quedaban en mi casa, difícilmente lo mismo, y nunca los había invitado porque sus juicios y suposiciones hacían que las visitas fueran desagradables. No duermo en sofás, afirmé con firmeza. Tengo una situación de vida estable. Pero no lo suficientemente estable como para permitirte un transporte confiable, ¿verdad?, insistió James. Me di cuenta de que tomaste un taxi desde el aeropuerto en lugar de conducir tú misma. Ni siquiera tienes un coche en estos días. La conversación se había desviado a un territorio tan divorciado de la realidad que casi quería reír. En cambio, simplemente dije, tengo arreglos de transporte que me funcionan. Allison siempre ha sido nuestro espíritu libre, interrumpió rápidamente mamá, tratando de suavizar la tensión. No todo el mundo necesita el éxito material para ser feliz. Esa es una filosofía conveniente cuando el éxito material parece estar fuera de alcance, murmuró James lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Ese comentario fue el punto de inflexión. 10 años de condescendencia y juicio se cristalizaron en un momento de perfecta claridad. Nunca me iban a ver claramente a menos que los obligara a confrontar sus ideas equivocadas. Volvamos al tema principal, sugirió Andrew, ajeno a la tensión. ¿Puedes manejar los 500 por mes, Allison? Es importante que finalicemos los números hoy. Necesito hacer una llamada rápida primero, dije, sacando mi teléfono. Solo tomará un minuto. Ahora no es realmente el momento para llamadas personales, dijo James con irritación. Estamos en medio de asuntos familiares importantes. Lo ignoré y marqué a mi asistente Margot. Hola, soy yo. ¿Está todo listo para hoy? Hice una pausa, escuchando. Perfecto. Sigue adelante con la llegada en 15 minutos. Sí, el césped delantero es lo suficientemente grande. Gracias. Terminé la llamada y me volví hacia mi familia confundida. Lo siento por eso, solo confirmando mi transporte. ¿Organizaste otro taxi? No hemos terminado aquí, dijo James con creciente molestia. No exactamente un taxi, respondí, acomodándome de nuevo en mi asiento. Ahora, sobre esas opciones de atención. De hecho, tengo otra instalación para sugerir. Abrió el año pasado a unos 20 minutos de aquí. Tiene un programa de atención de la memoria excepcional y ha sido reconocido a nivel nacional por su enfoque innovador. Investigué todas las instalaciones de calidad dentro de un radio de 50 millas, dijo James con desdén. Si valiera la pena considerarla, estaría en mi presentación. Esta es bastante exclusiva, continué con calma. Solo aceptan clientes privados a través de su fundación. No hay listados públicos. ¿Y cómo exactamente sabrías acerca de una instalación de atención exclusiva y no listada?, preguntó Stephanie con una risa. Sonreí levemente. Lo sé porque la financié. La Westbrook Seniorial Foundation es mi proyecto. Un silencio confuso cayó sobre la habitación.
James se recuperó primero. ¿Qué quieres decir con tu proyecto? No puedes estar sugiriendo que tienes los recursos para financiar una instalación de atención médica. Eso es exactamente lo que estoy sugiriendo, respondí. Esto es ridículo, se burló. Lo siguiente que vas a decirnos es que tienes un yate y una isla privada. No tengo isla, dije con una pequeña sonrisa. No todavía, de todos modos. Allison, si esta es tu idea de una broma, no es graciosa, dijo Stephanie bruscamente. Estamos tratando de tener una discusión seria sobre el futuro de nuestros padres. Les aseguro que estoy siendo completamente seria, respondí. Brillantemente James se rió con desprecio. La misma hermana que ni siquiera puede permitirse un coche de repente es dueña de una fundación de atención médica. Tiene perfecto sentido. Como si fuera una señal, el sonido distintivo de las hélices del helicóptero cortando el aire se hizo audible, aumentando cada vez más. La conversación de mi familia se detuvo cuando el ruido se hizo imposible de ignorar. ¿Qué diablos?, exclamó mi madre, moviéndose hacia la ventana. Afuera, un elegante helicóptero negro estaba descendiendo sobre su espacioso césped delantero, el aire descendente de sus rotores doblando la hierba y sacudiendo las ramas del arce. ¿Se les permite hacer eso?, preguntó Stephanie alarmada. Deberíamos llamar a alguien. Con calma reuní mis cosas y me levanté. No hay necesidad de llamar a nadie. Eso sería para mí. 5 pares de ojos me miraron con completa confusión. ¿Qué quieres decir con, para ti?, exigió James. ¿Qué está pasando, Allison? Caminé hacia la puerta y me volví para mirar a mi familia. Creo que sus palabras exactas fueron que ni siquiera puedo permitirme un coche, dije con ecuanimidad. Tenías razón. No soy dueña de un coche. Abrí la puerta cuando el helicóptero se asentó en el césped y sus motores comenzaron a ralentí. El piloto, vestido con un uniforme impecable, me hizo un gesto de reconocimiento. Mi transporte está aquí, anuncié simplemente. El rostro de mi madre palideció antes de que se hundiera lentamente en el sofá en un desmayo mortal. Mi padre se quedó congelado, boquiabierto. Stephanie se aferró al brazo de Andrew tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos, mientras que James parecía que alguien le acababa de decir que la tierra era plana. Antes de salir, me volví una vez más. Cuando mamá se despierte, díganle que volveré en 1 hora. Creo que deberíamos continuar esta conversación en mi nuevo lugar. El helicóptero puede llevarnos a todos. Cuando el helicóptero despegó conmigo dentro, vislumbré a mi familia todavía de pie en la puerta, sus expresiones una mezcla de shock, confusión e incredulidad. El piloto me entregó unos auriculares para bloquear el ruido, y me hundí de nuevo en el asiento de cuero, permitiéndome finalmente procesar lo que acababa de suceder. ¿Todo bien, señorita Parker?, preguntó el piloto. Parece tensa. Solo drama familiar, Rick, respondí, viendo cómo la casa de mi infancia se hacía más pequeña debajo de nosotros. Ya sabes cómo va. Sí, señora. ¿Debería dar unas cuantas vueltas para darles algo de qué hablar?, preguntó con un dejo de humor. Me reí, sintiendo que parte de la tensión se disipaba. Tentador, pero dirijámonos directamente a la finca. Los traeremos a todos de vuelta con nosotros en breve. El helicóptero se inclinó suavemente hacia las colinas boscosas a las afueras del pueblo donde se encontraba mi finca recién comprada. Había comprado la propiedad de 30 acres hace 6 meses cuando decidí establecer una oficina regional más cerca de mi ciudad natal. La casa principal era una mansión histórica renovada con 10 dormitorios, comodidades modernas, discretamente integradas en su arquitectura clásica. Los terrenos contaban con jardines, un pequeño lago y un helipuerto recién construido. Era extravagante, ciertamente, pero también una inversión a largo plazo para reconectar con mis raíces en mis propios términos. Debajo de nosotros, pude ver la finca apareciendo a la vista, la extensa casa principal con su fachada de piedra, los terrenos cuidadosamente ajardinados y la casa de huéspedes donde se alojaba mi personal. Era hermoso, pero también algo intimidante, que era precisamente la razón por la que había dudado en revelar su existencia a mi familia. ¿Cómo podría explicar que a pesar de esta exhibición externa de riqueza, todavía valoraba la simplicidad y el propósito por encima del estatus? Cuando aterrizamos en el helipuerto, vi a Margot esperando con una tableta en la mano,
lista para informarme sobre el horario del día. Había estado conmigo desde los primeros días de mi compañía, una de las pocas personas que conocía íntimamente tanto mis mundos profesional como personal. ¿Cómo fue la gran revelación?, preguntó cuando me acerqué, entregándome una botella de agua. Más o menos como se esperaba, respondí. Mi madre se desmayó. El resto parecía haber visto un fantasma. Los traeremos aquí en aproximadamente 1 hora, así que por favor asegúrate de que todo esté listo. Ya está hecho, me aseguró. El chef Thomas ha preparado el almuerzo. Las habitaciones de huéspedes del ala oeste están preparadas en caso de que se queden a dormir, y he reunido la carpeta familiar como solicitaste. La carpeta familiar contenía documentación de los arreglos de atención que ya había estado implementando en silencio para mis padres, la fundación que había establecido que operaba la instalación de atención para personas mayores, el fondo fiduciario para cubrir todas sus necesidades médicas y el marco legal que garantizaría que recibieran la mejor atención posible, independientemente de cómo se desarrollaran las dinámicas familiares. Gracias, Margot. ¿Qué haría yo sin ti? Probablemente comprar otra compañía tecnológica por aburrimiento, bromeó. Hablando de eso, el equipo de Tokio envió la propuesta para el nuevo protocolo de seguridad. Necesitan tu opinión para mañana. La revisaré esta noche, lo prometo. Pero la familia es lo primero hoy, por complicado que sea eso. 1 hora más tarde, Rick radió que se acercaba a la casa de mis padres. Respiré hondo, preparándome para la siguiente fase de esta revelación. En parte, lamenté la dramática entrada en helicóptero. Pero después de años de desprecio y condescendencia, tal vez un gesto dramático era exactamente lo que se necesitaba para romper sus percepciones. Cuando el helicóptero regresó, toda mi familia estaba a bordo, sus expresiones todavía aturdidas. Mi madre abrazaba su bolso como un escudo. Mi padre miraba por la ventana con asombro, y mis hermanos mantenían un silencio impactante que estaba totalmente fuera de su carácter. Solo Andrew parecía haberse recuperado algo, con la mente de su banquero probablemente ya calculando el valor de lo que estaba viendo. Cuando aterrizamos y desembarcaron, el impacto total de la finca se hizo visible. La boca de Stephanie se abrió literalmente, mientras que James seguía parpadeando rápidamente como si intentara despertarse de un sueño. Bienvenidos a mi casa, dije simplemente, guiándolos hacia la entrada principal donde Margot esperaba con una sonrisa profesional. «¿Esto es tuyo?», mi madre finalmente logró preguntar cuando entramos en el imponente vestíbulo con su gran escalera y su lámpara de araña de cristal. «Sí, mamá. La compré hace 6 meses cuando decidí establecer una oficina regional cerca de aquí». «¿Oficina regional de qué?», exigió James, encontrando su voz por fin. Los conduje a la sala de estar principal, donde los ventanales del piso al techo daban a los jardines y al lago que había más allá. De Parker Security Solutions. Mi compañía, les hice un gesto para que se sentaran en los mullidos sofás dispuestos alrededor de una mesa de centro de mármol. Tu compañía, repitió sin expresión. ¿Desde cuándo tienes una compañía? ¿Y cómo podrías posiblemente pagar todo esto? Fundé PSS hace 8 años, expliqué con calma. Nos especializamos en soluciones de ciberseguridad para pequeñas y medianas empresas. Hace 6 meses, Nexus Technologies nos adquirió por poco más de $50 millones. Conservé el liderazgo de la división y una importante participación en el capital de la empresa matriz. El silencio que siguió fue ensordecedor. Stephanie parecía que podría seguir el ejemplo de nuestra madre y desmayarse, mientras que James se había puesto pálido debajo de su bronceado. $50 millones, repitió mi padre lentamente. Mi Allison. Sí, papá, dije suavemente, moviéndome para sentarme a su lado. Tu Allison. Pero nunca dijiste nada, tartamudeó mi madre. Durante todos estos años pensamos. Pensaron que estaba luchando, terminé por ella. Sé que nunca corregí esa suposición. ¿Por qué nos dejarías creer que apenas te las arreglabas?, exigió Stephanie, encontrando su voz por fin. ¿Sabes lo preocupados que estábamos por ti? Levanté una ceja hacia ella. ¿Estabas preocupada, Stephanie, o era más cómodo creer que había fracasado? Me diste una tarjeta de regalo para ropa de entrevista de trabajo ayer. Tuvo la gracia de sonrojarse.
Estaba tratando de ayudar. No, dije con firmeza. Estabas tratando de reforzar la narrativa que tenía sentido para ti, que la hermana que eligió un camino diferente necesariamente debía estar luchando. Nunca se les ocurrió a ninguno de ustedes que podría tener éxito en mis propios términos. Podrías habernos dicho, dijo James, con un dejo de ira en su voz. En cambio, nos dejaste hacernos el ridículo. Yo no creé sus suposiciones, respondí con ecuanimidad. Ustedes lo hicieron todo por su cuenta. Cada vez que intentaba hablar de mi trabajo, cambiaban de tema o lo descartaban como, esa cosa de la computadora que hace Allison. Nunca hicieron preguntas genuinas sobre mi negocio o mi vida, pero se sintieron libres de comentar sobre el taxi desde el aeropuerto. Mi madre y nuestras preocupaciones sobre tus arreglos de vida eran opciones, terminé. Viví simplemente por preferencia, no por necesidad. Conduzco un coche de 10 años cuando conduzco porque lo prefiero. Tomé un taxi porque volé comercial para mantener mi privacidad un poco más. Nada de eso significa que no pueda permitirme algo mejor. Significa que las exhibiciones materiales no son la forma en que mido el éxito. Andrew, siempre práctico, habló por primera vez. Entonces, esa instalación de atención que mencionaste, la Westbrook Foundation, ¿realmente es tuya? Asentí e hice un gesto a Margot, quien trajo la carpeta familiar y me la entregó. Sí. Después de mi primera ronda importante de financiación hace 3 años, establecí la fundación. Opera una comunidad de atención innovadora que se especializa en el apoyo a la memoria y la atención holística de ancianos. Ya había hecho los arreglos para que mamá y papá tuvieran un lugar allí cuando lo necesitaran. Abrí la carpeta y comencé a mostrarles la documentación, el fideicomiso establecido a nombre de nuestros padres, las provisiones de atención médica, el marco legal que protegería su futuro independientemente de cualquier desacuerdo familiar. ¿Hiciste todo esto sin decirnos?, preguntó James, con una voz que era una mezcla de asombro e ira residual. Hice todo esto porque los amo, corregí. Y sí, sin decírselo a ustedes, porque sabía lo que pasaría. Cuestionarían mis decisiones y asumirían que eran más dignos de tener voz y voto en el cuidado de nuestros padres. La reunión de hoy confirmó exactamente eso. Mi madre se secó las lágrimas. Nunca quisimos hacerte sentir de esa manera, Allison. Tal vez no intencionalmente, reconocí. Pero cada tarjeta de regalo para necesidades básicas, cada oferta de un trabajo de nivel de entrada en la compañía de James, cada comentario condescendiente sobre mi potencial envió el mismo mensaje, que creían que había fracasado y necesitaba ser rescatada. Estábamos tratando de ayudar, insistió Stephanie. Lo estaban, o estaban tratando de validar sus propias elecciones al presentar las mías como la historia con moraleja, la desastre familiar que no podía tener éxito sin seguir su camino prescrito. Mis palabras flotaron en el aire, incómodas pero ciertas. Por primera vez, mis hermanos parecían estar reflexionando genuinamente sobre su comportamiento en lugar de defenderlo. Mi padre extendió la mano y tomó la mía, con los ojos más claros de lo que habían estado en todo el fin de semana. Siempre supe que eras especial, Allison. Diferente, sí, pero especial. Simplemente no entendía lo que estabas construyendo. Gracias, papá, dije suavemente, apretando su mano. Eso significa mucho. Margot discretamente hizo una señal de que el almuerzo estaba listo, e invité a todos a pasar al comedor. Mientras nos acomodábamos alrededor de la mesa puesta con porcelana fina y flores frescas, el shock inicial comenzó a dar paso a la curiosidad. Mi madre quería saber sobre mi casa en la ciudad. Stephanie preguntó sobre mis viajes, e incluso James comenzó a hacer preguntas más sustanciales sobre cómo había construido mi compañía. Por primera vez en años, me estaban viendo, realmente viéndome, no como la hija mediana fracasada, sino como una mujer exitosa que había creado algo significativo en sus propios términos. El helicóptero había llamado su atención, pero fue este momento de interés genuino en mi vida lo que se sintió como la verdadera revelación. Después del almuerzo, le di a mi familia un recorrido por la finca. La propiedad incluía la casa principal, cabañas de huéspedes y un edificio de oficinas recién construido donde un pequeño equipo pronto estaría trabajando en proyectos regionales.
mientras caminábamos por los terrenos, la tensión inicial se disolvió gradualmente en una mezcla más compleja de emociones, vergüenza persistente para mis hermanos, orgullo para mis padres y mi propia sensación de alivio por finalmente ser auténtica con mi familia. En el jardín con vista al lago, nos acomodamos en muebles de patio para tomar café y continuar la conversación. Las preguntas llegaron más naturalmente ahora, con una curiosidad genuina reemplazando el juicio. «¿Cuándo supiste que tu compañía tendría éxito?», preguntó mi padre, con los ojos más enfocados de lo que habían estado en todo el fin de semana. A pesar de sus desafíos cognitivos, su interés en mi trabajo parecía anclarlo en el momento presente. «No hubo un solo momento», expliqué. «Casi quebramos 2 veces en los primeros 3 años. Viví en un estudio con un techo con goteras y trabajé 18 horas al día, pero el tercer año patentamos un protocolo de seguridad que lo cambió todo». «¿Por qué no pediste ayuda durante esos tiempos difíciles?», se preguntó mi madre. «Habríamos ayudado con condiciones», dije suavemente. Cada oferta de ayuda vino con la expectativa de que admitiría que mi camino era un error. Necesitaba probarme a mí misma que no lo era. James, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. «Te debo una disculpa, Allison. Hice suposiciones sobre tus elecciones que dijeron más sobre mis propias inseguridades que sobre tus capacidades». La admisión me sorprendió. Mi hermano rara vez reconocía estar equivocado sobre algo. «¿Qué quieres decir, tus inseguridades?», pregunté. Suspiró, dejando su taza de café. Seguí el camino que se esperaba de mí, a Ivy League, escalera corporativa, membresía en club de campo. Hice todo bien de acuerdo con la definición de éxito de nuestra familia. Hizo una pausa, mirando hacia el lago. Y odio al menos el 60% de mi vida diaria. «James», exclamó mi madre. «Nunca dijiste nada». «Porque admitir la insatisfacción significaría admitir que podría haber elegido mal», explicó. Así que cuando Allison eligió un camino completamente diferente, necesitaba que fracasara para validar mis elecciones. Su éxito desafía la narrativa en la que construí mi vida. Su honestidad creó una apertura para Stephanie, que había estado jugueteando con su anillo de bodas. «Me siento de la misma manera», admitió en voz baja. «Mi vida se ve perfecta en Instagram, pero Andrew y yo hemos estado en terapia de pareja durante el último año. Todas esas galas benéficas y eventos de club de campo se sienten vacíos a veces». Andrew asintió con la cabeza en señal de acuerdo, tomando su mano como apoyo. «Hemos estado reevaluando lo que realmente nos importa. La casa grande y el estatus social vinieron con costos que no anticipamos. Esta vulnerabilidad de mis hermanos fue inesperada y profundamente conmovedora. Durante años, los había imaginado perfectamente contentos con su éxito convencional, juzgándome desde posiciones de superioridad engreída. La realidad de que ellos también tenían dudas y arrepentimientos creó una nueva posibilidad de conexión auténtica. «¿Por qué mantuviste tu éxito en secreto durante tanto tiempo?», preguntó mi padre. «¿Nos estabas castigando por no creer en ti?». La pregunta picó con su precisión. Parte de mí había disfrutado la fantasía de una revelación dramática que los obligaría a reconocer lo equivocados que habían estado sobre mí. Pero la realidad de ver su shock y dolor había sido menos satisfactoria de lo que había imaginado. Inicialmente, me mantuve callada porque no estaba segura de que el éxito duraría, admití. Más tarde, se convirtió en un hábito, una forma de protección. Y sí, tal vez hubo un elemento de querer demostrar que todos estaban equivocados de una manera dramática. Eso fue mezquino de mi parte, y ahora me arrepiento. La entrada del helicóptero fue un poco exagerada, dijo Stephanie con una pequeña sonrisa, usando su término de jerga favorito. Me reí, reconociendo la verdad en su observación. No fue mi momento más maduro, concedí. Pero después del comentario de James sobre ni siquiera poder permitirme un coche, algo dentro de mí simplemente explotó. Me lo merecía, admitió, aunque el desmayo de mamá fue preocupante. Estaba abrumada, se defendió nuestra madre. Descubrir que tu hija es millonaria tiende a ser un shock. Multimillonaria, corrigió Andrew automáticamente, luego se avergonzó cuando todos nos volvimos hacia él. Lo siento, hábito de banquero. La conversación cambió al cuidado de mis padres, esta vez conmigo totalmente incluida en la discusión.
Expliqué el enfoque de la Westbrook Foundation para el cuidado de ancianos, particularmente para pacientes con demencia como mi padre. En lugar del modelo institucional que James había investigado, Westbrook ofrecía una comunidad de residencias pequeñas y hogareñas con planes de atención personalizados y un énfasis en mantener la dignidad y la independencia el mayor tiempo posible. La fundación ya ha establecido un fideicomiso para cubrir todos los gastos, expliqué, abordando las preocupaciones financieras que habían dominado la reunión anterior. Pero esto no se trata de que yo tome el control de las decisiones. Se trata de que todos encontremos la mejor solución juntos como iguales. Iguales, repitió James pensativamente. Eso va a requerir algunos ajustes en mi forma de pensar. La mía también, reconocí. Me he estado definiendo en oposición a todos ustedes durante tanto tiempo. No estoy segura de saber cómo ser solo una hermana e hija sin ese borde de resentimiento. A medida que avanzaba la tarde, comenzamos a reconstruir nuestra dinámica familiar sobre esta nueva base de honestidad. El proceso fue incómodo a veces, con viejos hábitos de interacción reafirmándose, pero la voluntad de intentarlo era evidente en todos los lados. Mis padres observaron a sus hijos adultos con una mezcla de preocupación y esperanza, ocasionalmente contribuyendo con recuerdos de nuestra infancia que destacaban momentos de conexión que habíamos olvidado. Cuando se acercaba la noche, invité a todos a quedarse a dormir en las habitaciones de huéspedes, una oferta que aceptaron con diversos grados de entusiasmo. Stephanie estaba claramente emocionada de experimentar las lujosas habitaciones, mientras que James parecía aliviado de no tener que procesar todo lo que había sucedido mientras conducía de regreso a la ciudad. Mis padres estaban simplemente felices de tener a todos sus hijos bajo un mismo techo, una ocurrencia rara en los últimos años. Durante la cena, preparada por mi chef personal, continuamos construyendo puentes a través de los años de malentendidos. Hubo momentos difíciles, el dolor de Stephanie por no estar incluida en mi vida real, la persistente actitud defensiva de James sobre sus opciones de carrera, el arrepentimiento de mis padres por no apoyar mi camino emprendedor más plenamente. Pero también hubo momentos de genuina conexión e incluso risa mientras compartíamos historias de nuestras vidas separadas. Entonces, ¿realmente volaste a Tokio por un día solo para reunirte con inversores?, preguntó Stephanie con incredulidad. No puedo imaginar tener ese tipo de libertad. No fue tan glamoroso como suena, le aseguré. Estaba tan jetlagged que puse sal en mi café en lugar de azúcar y casi me quedo dormida durante la presentación. Aún así, suspiró. Tu vida suena emocionante. Partes de ella lo son, reconocí. Otras partes son ordinarias y a veces solitarias. El éxito creó oportunidades, pero también aislamiento. Hay compensaciones para cada elección. Creo que eso es lo que finalmente estoy empezando a entender, dijo James pensativamente. No hay un camino perfecto que garantice la felicidad. Todos simplemente hacemos lo mejor que podemos con las elecciones que hacemos. Cuando terminamos la cena y nos trasladamos a la sala de estar para el postre, me di cuenta de que algo profundo había cambiado en nuestra dinámica familiar. Las jerarquías y los juicios que habían definido nuestras relaciones durante tanto tiempo no habían desaparecido por completo, pero se habían interrumpido fundamentalmente. En su lugar había algo tentativo pero prometedor, una conexión más auténtica basada en quienes éramos realmente en lugar de quienes pretendíamos ser. Cuando mi madre accidentalmente derribó su taza de café, manchando la cara alfombra, su angustia inmediata reveló cuánto todavía se veía a sí misma como una visitante en mi mundo en lugar de familia. Lo siento mucho, jadeó. Esa alfombra probablemente cuesta más que nuestro coche. Es solo una alfombra, mamá, dije suavemente. Las cosas pueden ser reemplazadas. Esta conversación, esta conexión honesta que estamos construyendo, eso es lo que importa. Más tarde, cuando todos se retiraron a sus habitaciones por la noche, me paré en la terraza mirando la luz de la luna reflejada en el lago. James se unió a mí, ofreciéndome un vaso de whisky de mi colección. ¿Te ha ido bien, hermanita?, dijo con genuina admiración. No solo el dinero y todo esto, hizo un gesto hacia la finca, sino construir algo significativo en tus propios términos. Eso requiere coraje. No estoy seguro de tenerlo. Nunca es demasiado tarde para hacer cambios, le dije. Si odias el 40% de tu vida, eso en realidad no es terrible, pero podrías apuntar más alto. Se rió suavemente. Siempre la optimista. Algunas cosas nunca cambian.
Algunas cosas no deberían, estuve de acuerdo, chocando mi vaso contra el suyo en un brindis silencioso por los nuevos comienzos. A la mañana siguiente, el sol brillaba a través de las ventanas del salón de desayunos de la finca mientras mi familia se reunía alrededor de la mesa. El chef Thomas se había superado con una variedad de pasteles frescos, fruta, tortillas gourmet y café perfectamente preparado. La conversación fluyó más naturalmente ahora, con menos tensión y más interés genuino. Todavía no puedo creer que financiaras una instalación de atención completa, dijo mi madre, añadiendo crema a su café. ¿Cómo sabías siquiera lo que se necesitaba? Investigación, expliqué. Después del diagnóstico de papá, me sumergí en aprender todo lo que pude sobre la atención progresiva de la memoria. Las opciones tradicionales parecían tan institucionales e impersonales. Quería crear algo que preservara la dignidad y la alegría, no solo la seguridad. Eso es lo que más me impresionó durante la visita de ayer, admitió James, la atención a los detalles de diseño que apoyan a los pacientes con memoria sin parecer clínicos. Los residentes parecían genuinamente felices. Ese era el objetivo, asentí. Cuando los residentes se mudaban, entrevistábamos a sus familias sobre sus historias de vida, preferencias, incluso los pequeños rituales diarios que los hacían sentir como en casa. La arquitectura y los programas se construyeron alrededor de esas necesidades humanas, no solo la eficiencia. ¿Sería posible que yo fuera voluntaria allí a veces?, preguntó Stephanie vacilante. Mi trabajo de caridad se ha sentido cada vez más superficial últimamente. Este parece un lugar donde podría marcar una diferencia real. Les encantaría, dije, genuinamente conmovida por su interés. Tienen un programa de artes que podría usar a alguien con tu ojo para el diseño. La conversación cambió a asuntos más prácticos, el cronograma para el posible traslado de nuestros padres a la instalación, los arreglos legales y cómo nos mantendríamos conectados como familia durante la transición. Por primera vez, estábamos discutiendo estos temas como socios iguales, cada uno contribuyendo con nuestras diferentes fortalezas a la solución. Después del desayuno, nos trasladamos al jardín para una foto familiar, la primera en muchos años donde las sonrisas se sentían genuinas en lugar de fingidas. Mientras nos acomodábamos en los escalones de la terraza, me encontré reflexionando sobre lo dramáticamente que había cambiado nuestra dinámica familiar en solo 48 horas. Antes de que regresen a casa, hay algo que quiero compartir con todos ustedes, dije una vez que estuvimos instalados de nuevo en la sala de estar. Mi éxito ha sido significativo profesionalmente, pero ha venido con costos personales. Solo ahora estoy comenzando a abordarlos. ¿Qué quieres decir, querida?, preguntó mi madre con preocupación. He pasado 10 años definiéndome en oposición a esta familia, expliqué. Trabajar para demostrar que estaban equivocados se convirtió en una fuerza impulsora tan grande que a veces perdí de vista lo que realmente quería para mí más allá de esa validación. Construir muros para protegerme del juicio también me mantuvo aislada de la conexión genuina. Creo que todos jugamos un papel en esa dinámica, dijo mi padre con inesperada claridad. Los sistemas familiares son complicados. Todos contribuyen a los patrones. Exactamente, estuve de acuerdo, sorprendida y conmovida por su perspicacia, por eso la curación necesita involucrarnos a todos. Estoy planeando quedarme en esta área a tiempo parcial ahora, dividiendo mi tiempo entre aquí y la ciudad. Quiero que reconstruyamos nuestras relaciones, no basadas en quién pensábamos que era cada uno, sino en quiénes somos realmente. Me gustaría mucho eso, dijo mi madre, extendiendo la mano hacia la mía. Conocer a la verdadera Allison, no solo la versión que imaginamos. Y yo quiero conocer las verdaderas versiones de todos ustedes también, añadí. No solo los roles en los que caímos a lo largo de los años. James se aclaró la garganta. Hablando de seres auténticos, he estado pensando en hacer algunos cambios. Me han ofrecido un puesto de profesor en la escuela de negocios. Menos dinero pero un trabajo más significativo. Después de ver lo que has construido, Allison, me siento inspirado a dejar de hacer lo que se espera y empezar a hacer lo que importa. Eso suena perfecto para ti, dije sinceramente. Siempre fuiste un maestro natural. Stephanie compartió sus propios planes tentativos para cambiar su energía social de galas benéficas basadas en el estatus a un trabajo comunitario más práctico, mientras que Andrew mencionó su interés en el asesoramiento ético de inversiones para organizaciones sin fines de lucro.
Mis padres escucharon con evidente orgullo mientras sus hijos adultos hablaban sobre alinear sus vidas más estrechamente con sus valores. A medida que el fin de semana llegaba a su fin y se hacían los preparativos para la partida de todos, sentí una profunda sensación de paz. El helicóptero que había causado tanto drama era ahora solo una opción de transporte entre muchas, ya no un símbolo de división, sino simplemente una forma conveniente de llevar a mis padres a casa. ¿Vendrás a cenar el domingo que viene?, preguntó mi madre mientras nos despedíamos. Nada elegante, solo familia. Me encantaría, respondí, abrazándola cálidamente. Solo familia suena perfecto. Después de que todos se habían ido, caminé por la casa tranquila, reflexionando sobre los eventos del fin de semana. La revelación de mi éxito había creado una apertura para algo más valioso que el reconocimiento o la reivindicación, la posibilidad de una conexión auténtica con las personas que me habían conocido durante más tiempo. La verdadera riqueza, me di cuenta, no se medía en paseos en helicóptero o casas señoriales, sino en relaciones donde pudieras ser completamente tú mismo y aún ser amado. Durante años, había perseguido el éxito externo mientras mantenía mi corazón protegido detrás de muros de secreto y resentimiento. El verdadero desafío ahora era aprender a ser vulnerable, a arriesgarse a ser conocida completamente por las personas que una vez me habían malinterpretado tan completamente. Mientras me instalaba en la terraza con mi computadora portátil para revisar la propuesta de Tokio que Margot había mencionado, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Las complicadas dinámicas familiares no se resolvieron mágicamente, y sin duda habría retrocesos y viejos patrones reafirmándose en los meses siguientes. Pero se había producido un cambio fundamental, creando espacio para nuevas posibilidades en nuestras relaciones. El sol se estaba poniendo sobre el lago, proyectando una luz dorada sobre el agua. En ese momento, sentí una inmensa gratitud, no por el éxito material que me había permitido hacer una entrada dramática en helicóptero, sino por el coraje de finalmente ser auténtica con las personas que más importaban. Esa fue la verdadera victoria, mucho más significativa que demostrar que alguien estaba equivocado. Me pregunto cuántos de ustedes han tenido experiencias similares con sus familias. ¿Alguna vez los han subestimado o han tenido que demostrar su valía a sus seres queridos? Deja un comentario a continuación para compartir tu historia. Si esto resonó contigo, dale a me gusta y suscríbete para obtener más experiencias de la vida real. Y recuerda compartir este vídeo con alguien que pueda necesitar escuchar que el éxito viene en muchas formas diferentes. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, la verdadera riqueza radica en las conexiones auténticas, no en las posesiones materiales.